déjeme también saludar al maestro Ricardo Sevilla, con el que tenemos que hablar de los incentivos, el proceso de justicia que existe desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para con el gremio docente, para con los maestros y maestras, luego de que ayer se celebrara en México el Día del Maestro, y obviamente lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la coordinadora, a la CENTE. Pero antes, maestro, déjame preguntarte sobre este caso de Azucena Oresti, la renuncia del Fisgón, la ausencia de Azucena Oresti en redes y de su espacio informativo en Milenio, esto que no debemos dejar pasar, porque si desde los medios tradicionales nos cuestionan incluso nuestra capacidad de informarle a la gente desde medios alternativos, independientes y digitales, solo porque no estamos a través de una señal concesionada de radio o de televisión, sino a través de las redes sociales, pues hagamos efectivo que las redes sociales, que la prensa se regule con la prensa desde las redes sociales. Mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Ricardo Sevilla es escritor, periodista independiente y miembro de esta familia Sin Censura. Ricardo, buenos días. Querido Vicente, público memorioso, buen día. Pues quien debió haber renunciado a ese espacio no fue el Fisgón, nuestro querido Rafael Barajas. Quien debió haber renunciado ya desde hace tiempo fue precisamente Azucena Oresti. No debe tener un micrófono, no debe tener un espacio noticioso con esta caradura que tiene. El Fisgón le ha dado una revolcada con gran magisterio, con las palabras precisas, pero esta mujer miente ante las evidencias y esto habla de una sevicia brutal. Sí, sevicia, lo subrayo porque hubo quien me preguntó, Sevilla, ¿estás hablando de que Azucena Oresti es una persona que ha practicado la sevicia? Sí, por supuesto, es una persona malévola y ahora, ante esta filtración de su propio teléfono, donde se pone a las órdenes de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, pues nos da la temperatura de quién es esta mujer. No es una periodista, ella está hablando una y otra vez del periodismo de investigación, pero ese periodismo de investigación no solamente no lo practica, sino que tampoco lo comprende. No he conocido jamás una investigación de Azucena Oresti que haya presentado ella en ese espacio informativo. Me sorprende que todos los defensores de Oresti hayan salido a dar la cara por algo que era completamente indefendible. Ahora, esto de ir repitiendo, ya lo expliqué, Rafa, estaba absolutamente nerviosa y por eso no atinaba con un argumento. A estos personajes, querido Vicente, si los sacas de su zona de confort, es decir, el teleprompter, no saben. Están acostumbrados a actuar mediante guión, mediante libreto, y además un libreto ajeno, porque ni siquiera lo escriben ellos. Entonces, aquí Rafael Barajas la ha desnudado por completo y nos hemos dado cuenta de que a pesar de la evidencia, está mintiendo. Sí es su teléfono, sí es su forma de expresar, no se necesita ser un perito como ironiza que es un experto que ha hecho un peritaje, no se necesita ser un experto para darse cuenta la narrativa elemental que esta mujer practica en los mensajes que ha escrito tanto en redes sociales como ahora en su teléfono, que ya ofreció una disculpa pública al padre de Devani Escobar, no la ha ofrecido a la audiencia porque la audiencia no la aceptaría, sencillamente querría que se fuera. No debemos llamar al odio, no debemos llamar a quemarlos en leña verde, pero sí debemos hacer un llamado a que ya no se siga la gente informando en estos espacios que son a todas luces mentirosos. Ahora, esta mujer, pues yo no sé cuánto tiempo durará. Yo supongo
que durará bastante tiempo, porque Milenio tiene la cara dura como para tener ahí a Carlos Marín, que fue un pedestre director, pero que ahí lo tiene, que tiene a Joaquín López Dóriga, que también es un pedestre conductor, y pese a todo, haberlo corrido de todos lados, pues continúa ahí. Entonces, es un medio de comunicación que ya no tiene ninguna credibilidad, y al darnos cuenta de que Azucena Uresti es su máximo personaje, su máxima estrella en este medio de comunicación, pues de ahí para abajo. Entonces yo creo que de esta no se va a levantar. Continuará dando sus noticias, continuará actuando de la manera en que lo hace, pero ya no se quitará ese estigma que tiene frente al público. Mi querido Ricardo, vamos a hablar precisamente de maestras y maestros, del CENTE, y creo, de acuerdo a un amigo que me escribió, que podría ser la clave rumbo al 2024. Voy a revisar exactamente lo que me escribió, porque me pareció muy interesante y va de la mano con el tema que quieres abordar, mi querido Ricardo, esta mañana. Me escribió, a ver, ¿cuándo fue? Ayer me escribió. Lo voy a revisar, querido Ricardo, permíteme un momentito. Luego del evento, precisamente en la capital mexicana, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Día del Maestro y de la Maestra. Y dice este amigo que me escribió, dice, es parte de la clave rumbo al 2024, mi querido Ricardo Sevilla, esto del reconocimiento y del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador al gremio docente. Así es, querido Vicente, un discurso bastante conciliador. Primero que nada, pues muy buenas noticias para los profesores, para las profesoras de la SEP, y es que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, confirmó hoy lo que se venía anunciando desde hace unos días, el aumento salarial a maestros y maestras que ganan menos de 20,000 pesos. Recordemos que ayer, como bien lo glosas, durante la conmemoración del Día del Maestro que se llevó a cabo, pues bueno, encabezado por parte del presidente López Obrador, ya se había anticipado que este lunes, que hoy durante su conferencia de prensa matutina, el gobierno federal concedería un aumento al personal docente de la Secretaría de Educación Pública, y ya se dio, ya se anunció. Eso significa que como parte de la nueva política del gobierno, algo que se ha llamado bienestar salario, los profesores y las profesoras tendrán un aumento escalonado de 3.2 y 1% para quienes tienen salarios menores a 20,000 pesos, como decía. Esto va a beneficiar así a quienes menos perciben, por lo que ahora alcanzarán un ingreso de 14,300 pesos mensuales. Y para impulsar esta medida, el gobierno federal, Vicente, invertirá cerca de 25,000 millones de pesos, no como algunos periódicos tarados han dicho, 25 millones de pesos. No, les falta el 25,000 millones de pesos. Ahora, déjame contarte que adicionalmente el gobierno federal pondrá énfasis en el cambio de modelo neoliberal educativo que en este gobierno está transitando ya desde hace algunos años hacia un modelo plenamente humanista. Y eso es importante, la mar de relevante, porque además de continuar enseñándose en las aulas matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, artes, todo esto tendrá una base en común que ponga en el centro la ética y el humanismo. Estamos hablando de un modelo educativo que se preocupa por la justicia, por la enseñanza del civismo, por una sólida formación en materia de derechos humanos ahora que precisamente se está perdiendo todo eso en el caso de Azucena Uresti, que no tiene la menor empatía, y en el caso de las amenazas que hemos estado sufriendo. Pues bueno, esto dará oportunidad
a que los niños, a que las niñas, que son el presente y el futuro de México, fortalezcan la perspectiva social, la perspectiva de género, la fraternidad, el respeto, la diversidad, la equidad entre hombres y mujeres y el amor a las culturas indígenas. Pero ahora, fíjate que todo esto es sumamente interesante y yo lo celebro. Pero por otro lado, ayer me llamó poderosísimamente la atención esto que tú dices que podría ser pues, la piedra angular de las próximas elecciones, de las elecciones federales, las elecciones hacia 2024, porque el presidente López Obrador tuvo una deferencia hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, precisamente en la ceremonia oficial con motivo del Día del Maestro. Les dijo con todas sus letras que había que reconocerles que en los momentos más difíciles, en los momentos más álgidos, cuando estaba en su apogeo el neoliberalismo queriendo privatizar la educación, ellos estaban en la calle y estaban en la calle luchando y protestando. Esto es una patada, Vicente, en la ingle de Loretito y los empresarios que se encargaron de vilipendiar al CENTE y en general a todo el magisterio. Infelizmente, hay que decirlo, la CENTE no va a dar su brazo a torcer tan fácilmente porque le ha hecho el feo al aumento anunciado por el gobierno federal. Ellos exigen el alza al salario de 25%, de acuerdo a lo que dijo un líder de la sección 9, Pedro Hernández. Este aumento que anunció la Secretaría de Educación Pública no resuelve el problema de pérdida de poder adquisitivo ni la inflación. Ahora, me llama la atención que los medios de comunicación corporativos, dos en específico, Excelsior y El Financiero, saben esto que tú dices que te mandó tu amigo, tu conocido. Puede ser que la CENTE sea un elemento importantísimo en las elecciones de 2024 y lo saben y por tal motivo le dieron una amplia cobertura a la marcha que se celebró ayer. Incluso El Financiero fue el que entrevistó a Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Ciudad de México, en exclusiva para que despotricara en contra del presidente López Obrador y en contra del aumento salarial. De hecho, Excelsior dio una cobertura también especial a la marcha de ayer en la Ciudad de México, donde vimos a disidentes de varias secciones, precisamente de la CENTE, marchando desde el Ángel de la Independencia para exigir mejores condiciones laborales hasta el Zócalo capitalino. Pero ojo, lo que ellos decían, Vicente, la marcha terminó con un mitin frente al Palacio Nacional sin ningún incidente. O sea, no les funcionó para nada esta cobertura donde ellos imaginaban que iba a haber algún alboroto. No fue así. No hubo represión, no hubo alboroto, no hubo nada de eso. Ahora, otra cosa que es sumamente destacable, Vicente, es el respaldo histórico que hizo el presidente con respecto a quienes han plasmado su sello en la historia de la educación en México. Por ejemplo, el presidente mencionó a José Vasconcelos, el abogado, el político, el escritor, el educador, el funcionario público, el filósofo mexicano del cual han hablado tan mal los herederos de Octavio Paz, los letras libres. También el presidente habló de Jaime Torres Bodet, el diplomático, el funcionario público, el escritor, el ensayista, el poeta, que hay que recordar que también fungió como director general en la UNESCO. Y también habló, imagínate, o sea, cuando los medios de comunicación corporativas y sus analistas chafas hablan de que el presidente López Obrador es un ignorante, lo único que están dando pues a entender es que no entienden ni escuchan lo que dice, porque también habló de mi gran ídolo Ignacio Manuel Altamirano, el autor de Clemencia, de La Navidad en las Montañas, del Zarco, y bueno, pues dio una visión
bastante puntual sobre lo que hicieron estos personajes al frente de la Secretaría de Educación Pública, porque estuvieron ahí como secretarios de Educación Pública. Déjame decirte, Vicente, público memorioso, que yo coincido plenamente con la visión del presidente. En México queremos una formación orientada completamente hacia el humanismo, que en todos los libros de texto gratuitos, aunque sean de ciencias naturales, aunque sean de ciencias sociales, aunque sean de cívica, de ética, haya un tronco común dedicado precisamente al humanismo. Es muy importante que primero nuestros niños, nuestras niñas se formen como buenos seres humanos, es decir, que nunca abandonen el lado humanista, que lo tengan plenamente identificado, que sepan lo que propone, lo que hace, lo que es. Indudablemente, la frase que más me impactó dentro del discurso que dio el presidente fue aquella de: no queremos inventores de bombas atómicas, no, queremos creadores de fraternidad, y eso es lo que queremos. Está muy, muy acorde con lo que los neoliberales quieren. Ellos quieren genios, ellos quieren eruditos, pero insensibles al humanismo, y eso es precisamente la antípoda de lo que busca el gobierno federal. Ahora, eso es lo que el pueblo quiere, por un lado, pero es también lo que los profesores y las profesoras anhelan, que la educación sea la base de la transformación de nuestro país. Y es que para que se tengan profundas raíces y sea irreversible la transformación, los profesores deben ganar salarios dignos para que no vayan y echen la hueva, para que no estén motivados, sino para que vayan y enseñen a las niñas, a los niños, con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo. Hay que recompensar su labor, sin duda importantísima. Ahora, hay que recordar, Vicente, que la reforma neoliberal del calderonismo impuso a los maestros un sistema de retiro individualizado que fue muy lesivo al magisterio en particular, y eso hay que revertirlo. Hay que poner fin al tope de pensiones al magisterio. Lo digo en términos técnicos porque en algún momento ya había dicho acá en Sin Censura que trabajé como jefe de control de prestaciones en el IMSS, por increíble que parezca. Entonces conozco muy bien el tema de las pensiones. Pues bueno, al magisterio se le impuso en épocas de Calderón 10 UMA, es decir, 10 unidades de medida y actualización, mientras que para quienes cotizaban en el IMSS es y era más alto, actualmente es de 25. ¿Y cómo puede hacerse eso? Pues bueno, llevando a cabo un emparejamiento paulatino anual. Y en ese sentido, a mí me parece excelente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vaya a destinar más presupuesto para el fortalecimiento de los salarios de las y de los docentes. Que no se nos olvide, público memorioso, que la educación es el procedimiento teórico práctico por el cual una persona adquiere hábitos, métodos, habilidades y creencias. Eso es muy importante con respecto a conocimientos determinados. Estos saberes son transferidos y asimilados de generación en generación. Y esto es fundamental, y esto lo sabe el Grupo Nexos de Aguilar Camín, porque ellos tenían la educación de este país secuestrada y metían ahí pues de todo de su ronco pecho. Tenían la educación secuestrada, pero los textos estaban completamente llenos de los contenidos que a Héctor Aguilar Camín y a su grupo les interesaba. De ahí que no conociéramos a los grandes cronistas de México, pero sí conociéramos a José Joaquín Blanco, o a Rafael Pérez Gay, o a Héctor de Mauleón. No, hay que conocer a Manuel Paino, a Francisco Zarco, Altamirano, al Nigromante, etcétera. No, no lo que estos personajes nos estaban inoculando. Entonces yo celebro todo eso que está haciendo la Secretaría de Educación Pública. Ojalá y le pusieran a eso el mismo entusiasmo a la revisión que están haciendo con los contratos, porque ya ves que la semana pasada hicimos un llamado a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez,
para que le echara un ojo a lo que se está haciendo, porque le dieron una muy buena lana, más de 2,000 millones de pesos a una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Y si nos van a amenazar, pues ni modo, nos seguirán amenazando, pero vamos a seguir diciendo las cosas como son. Ojo a los contratos, secretaria de Educación, porque sus subalternos le están dando lana a las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Oye, Ricardo, ya encontré el mensaje y la noticia que me compartía mi contacto. Esto será definitorio para el triunfo en 2024. Y la nota es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no la coordinadora, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cierra filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Día del Maestro. Al menos así lo reportan. Usted cuenta con el CENTE y nos ha demostrado que el CENTE cuenta con usted, indicó Alfonso Cepeda, el secretario del sindicato, que por muchos años encabezó la maestra Elba Ester Gordillo, mi querido Ricardo. Definitivamente, sí, la CENTE siempre ha tenido el CENTE, perdón, es que sí es muy importante el artículo, la CENTE y el CENTE, no, aquí es muy importante, siempre han tenido un gran peso los profesores, las profesoras, el magisterio, y quien cierra filas a favor del presidente tiene gran oportunidad. ¿Por qué? Pues porque los profesores, las profesoras entran en contacto con los niños, con las niñas, pero sobre todo con las familias, con los padres de familia, y bueno, tienen una gran palestra, una gran tribuna, y quien se los echa a la bolsa puede tener un gran impacto en las urnas, y este sería el caso. Por otro lado, pues la coordinadora también pesa, y quien se los echa a ellos a la bolsa también tendrá un gran activo, pero estos cuates son indomables, la coordinadora es indomable, siempre ha estado casi en contra de todo, en contra de casi de ellos mismos. Hay que recordar que ahí en sus filas está todavía Alejandro Echeverría, alias el Mosh, quien pues fue uno de los porros más emblemáticos de la Facultad de Ciencias Políticas, quien tomó las instalaciones de la UNAM, etcétera. Entonces, ahí hay mucho porro, y perdón, a lo mejor voy a ser impopular, pero es la verdad, son incendiarios, y bueno, pues si el presidente tiene el apoyo del sindicato de trabajadores de la educación, pues va a recibir un gran impulso. Y pues con nosotros tuvo una deferencia, pero ellos, por supuesto, no quieren aceptar ese discurso conciliador de parte del gobierno federal. Uy, mi querido Ricardo, se viene la controversia por esta declaración que haces en torno al Mosh. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque en tus espacios independientes, para que esté al pendiente también las miles de personas que nos están viendo y escuchando de lo que publicas en redes sociales? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Bueno, digo que es un porro el Mosh porque lo conocí, fue mi compañero generacional, y les puedo hacer un retrato hablado de cómo se comportaba y cómo se comporta este sujeto. Pero síganme en redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en el diario Basta, donde publico mi columna en martes y jueves, y aquí en Sin Censura, de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Síganme en Informativo, en los datos duros MX, nos encuentran así de corridito. Hoy tenemos programa en punto de las 8:30 de la noche y hasta que el cuerpo aguante. Si todo marcha bien, mi querido Vicente, nos encontramos aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo a ti, a producción y a todo el público memorioso. Claro que sí, Ricardo, estamos al pendiente. Mañana nos vemos aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.